Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo del tema 8. Vamos a tratar y a conversar un poco acerca de la resolución de las incertezas taxonómicas y su relevancia, la relevancia de este tema en el marco del curso de genética de la conservación. Así tenemos que distinguir entre taxonomía y sistemática y el valor que cobra y por qué es necesario tener en cuenta qué significa taxonomía y qué significa sistemática. Cuando hablamos de taxonomía estamos hablando y haciendo referencia a la identificación de los taxa, mientras que cuando hablamos de sistemática nos estamos refiriendo a la relación evolutiva de los taxa. Y tanto la sistemática como la taxonomía aportan a la conservación porque es crucial para tomar medidas tendientes al manejo y al desarrollo de estrategias de conservación, el poder identificar y asignar estas relaciones, las relaciones evolutivas entre los taxa. Entonces, es crucial para el diseño de estrategias eficientes de manejo y conservación de la biodiversidad hacer buenos trabajos taxonómicos y sistemáticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el estatus taxonómico debe ser establecido con seguridad para que las especies amenazadas sean reconocidas y protegidas, y para no malgastar esos esfuerzos de conservación en especies abundantes o bien que no presenten riesgo. Entonces, la información genética va a contribuir resolviendo incertidumbres taxonómicas y además de resolver esas incertidumbres taxonómicas, como vimos también, la información genética va a contribuir a la toma de decisiones y a la definición de unidades de manejo, como vimos en la clase, en la otra clase, la última clase que les preparé yo, en el ejemplo del caimán. Bueno, entonces en conservación se pueden tomar muchas decisiones erróneas si el estatus taxonómico no es asignado correctamente. Entonces, de allí reside la importancia de una correcta determinación taxonómica en conservación. Y entre las decisiones erróneas que se pueden tomar, pues eso puede llevar a que se extingan especies amenazadas si no son reconocidas, o especies erróneamente clasificadas pueden cruzarse con otras produciendo híbridos con reducida eficacia biológica, se pueden malgastar recursos en especies abundantes o también puede suceder que poblaciones que podrían ser usadas para mejorar la eficacia biológica de poblaciones criadas sean pasadas por alto. Es decir, se pierda la posibilidad de reconocerse posibles poblaciones para restaurar otras. Veamos algunos ejemplos. En el caso de los lobos, el lobo rojo es una especie distintiva o es un híbrido entre lobos grises y coyotes. Eso dependerá las estrategias de manejo para las poblaciones de lobo rojo. Si, bueno, ponemos aquí entonces, el lobo gris por el coyote ha originado al lobo rojo, según pudo establecerse, digamos, se supone que ese es el origen del lobo rojo, y en un estudio mediante marcadores, allá les digo, mediante marcadores microsatélites y ADN mitocondrial, se ve que se agrupan, por un lado los lobos grises, por el otro los coyotes, y en el medio estas poblaciones que corresponden a lobos rojos, pero donde se ve que si bien tienen un origen híbrido, es un híbrido con una introgresión del genoma del coyote. Si vemos aquí los gráficos de torta, vemos que está mayormente representado en blanco, ¿no? Los haplotipos que quedan en el gráfico de torta como blanco. Pero continuando con este ejemplo, se ha visto y se ha analizado si realmente la probabilidad que los lobos rojos sean descendientes de esta cruza
entonces se asignó por probabilidad si se acercaban a los coyotes o otro lobo que aparece, que es el lobo algonquín, que es un lobo, según dicen, pequeño y que es de una distribución geográfica muy restringida en el este de Canadá. Entonces se vio que en realidad el lobo rojo no se asocia, no se acerca ni al coyote ni al lobo gris, sino que más bien se comparte más con alelos similares a los que presenta este lobo más pequeño. Entonces, esto es un tema para el posible manejo de las poblaciones de lobo rojo. Mientras que, por otro lado, en otro ejemplo, como es el ejemplo de las tuataras en Nueva Zelanda, lo que se consideraba una única especie, eh, mediante un estudio con 25 loci de aloenzimas y ADN mitocondrial, se distinguen tres especies. Entonces, en este caso está Sphenodon punctatus punctatus, Sphenodon punctatus western y Sphenodon gunteri, que aparece como una tercera especie confundida entre estas otras dos. Lo que se creía una única especie en realidad está enmascarando a esta especie que está en riesgo de extinción. Tiene un tamaño censal muy pequeño y no se cruza, o sea, no produce descendencia fértil con ninguna de estos otros dos, ni con Sphenodon punctatus punctatus ni con Sphenodon punctatus western. Entonces, esto simplemente como a modo de ejemplo bueno, qué pasa si uno no tiene una correcta definición taxonómica, cómo maneja esas especies. Ahora bien, hay dos aspectos fundamentales de la evolución que deben ser considerados. Ellos son la anagénesis y la cladogénesis. Recordemos que se entiende por anagénesis los cambios fenotípicos a través del tiempo, mientras que las relaciones evolutivas entre los taxa se denomina cladogénesis. Y estos dos aspectos son importantes porque basados en ellos se han definido las dos grandes corrientes clasificatorias. Por un lado, basada en la evolución vía anagénesis, se basa en la escuela del feneticismo. Es decir, como sabemos, históricamente la clasificación taxonómica se basó primariamente en similitudes fenotípicos. Entonces, dentro del feneticismo se generan grupos de organismos fenotípicamente similares y se los agrupan juntos y se considera que pertenecen a la misma entidad. Entonces, esta clasificación se realiza mediante algoritmos de agrupamiento que van a definir esos grupos basados exclusivamente en las similitudes o semejanzas. Y en esas similitudes o semejanzas uno puede incluir también caracteres de tipo genéticos, como son las frecuencias alélicas. El diagrama resultante es un fenograma, es un árbol o fenograma, y se denomina siempre fenograma, aunque esté construido a partir de caracteres genéticos. Simplemente a modo de recordar, calculo que van a recordar que el feneticismo se basa en análisis multivariado y que uno construye matrices básicas, sea de distancia o de similitud, dependiendo del índice que tome, y que construye esa matriz básica de datos con todas las características que mide sobre cada otro. Y luego aplica esos algoritmos de agrupamiento y define este fenograma o puede llevarlo a esas relaciones, a expresarlas en un espacio bi o tridimensional con el análisis de ordenamiento. Mientras que hay esta segunda aproximación basada en las relaciones filogenéticas dio origen al cladismo. En este caso, los métodos cladísticos agrupan a los organismos que comparten caracteres derivados, originados de un ancestro común,
entonces reflejan la cladogénesis. Bajo la clasificación cladística, solo se considera información genealógica y se reconocen grupos monofiléticos. Y en este caso, el diagrama resultante se denomina cladograma o filogenia. Y lo que tenemos graficado acá es también otra vez las relaciones de cladogénesis, las relaciones evolutivas entre los lagartos, cocodrilos y aves. Y vemos que en este caso lo que constituye un grupo monofilético es el entre cocodrilos y aves, mientras que si lo veíamos desde el fenograma, desde el feneticismo, sin tener en cuenta las relaciones evolutivas, vemos que las aves constituyen otro grupo, ¿no? Pero bueno, volviendo al cladismo, entonces tenemos en este ejemplo tres filogenias, pero uno elige siempre por el criterio más parsimonioso, es decir, aquel árbol que se construye con la menor cantidad de pasos. Entonces, en este caso, que se necesitan 5 cambios para definir este agrupamiento, uno se queda con este gráfico. Y entonces, este es una filogenia que tiene raíz porque remiten a un ancestro común. El sistema taxonómico actual combina ambas escuelas y suele ser denominada clasificación evolutiva. Entonces, la clasificación evolutiva es esta clasificación taxonómica que se basa en filogenia. Sin embargo, los grupos fenotípicamente divergentes son reconocidos como taxas separados, aunque estén filogenéticamente relacionados. Entonces podemos ver que de alguna manera está fusionando o que toma cosas del feneticismo y cosas del cladismo. Entonces, en este caso lo que tenemos graficado acá son las relaciones, otra vez, entre aves, los reptiles y los mamíferos. Y vemos que los reptiles no forman un grupo monofilético. Y además, porque en realidad los cocodrilos son más cercanos evolutivamente a las aves y también comparten características fenotípicas como son características de cráneo. Pero sin embargo, las aves han tenido un desarrollo evolutivo muy rápido y que se alejó, digamos, con toda la modificación del miembro superior de los cocodrilos, aunque comparten un ancestro común. Pero para avanzar, entonces tenemos estas escuelas clasificatorias. Otra vez caemos en el problema de siempre. Entonces, ¿qué es una especie? Lo vimos también en la última teoría que yo les preparé, que es un tema más que controversial. Bueno, y no solo lo vimos acá, ¿no? Lo vienen viendo, creo que desde biología general. La controversia que significa lograr un consenso en el concepto de especie. Y uno, revisando la bibliografía, puede llegar hasta encontrar 22 enunciados, 22 conceptos diferentes de especie. Nosotros siempre manejamos el concepto biológico, filogenético, ecológico o evolutivo. Entonces, el concepto biológico de especie es el que ha sido más usado para la definición eh, de especie y es el que ha influido más en estudios de genética de poblaciones y en genética evolutiva. Y este concepto define a una especie como un grupo de individuos interfértiles y si estamos, digamos, por debajo de especie, como lo que nos pasa en genética de poblaciones, es decir, que trabajamos en un nivel infraespecífico, las poblaciones naturales, bajo el concepto de biológico de especie, lo que consideramos son poblaciones naturales que no se cruzan entre sí y no se cruzan con individuos de otros grupos, ¿no? Entonces, esta definición asume que los individuos dentro de una especie pueden intercambiar genes, mientras que aquellos de diferentes especies no lo hacen. Entonces, lo medimos mediante la posibilidad de flujo génico. Lo que medimos es la posible ocurrencia de flujo génico. Entonces, dado que el concepto biológico no contempla a las especies de reproducción asexual, partenogenética o agámica,
es menos aceptada por los botánicos que por los zoólogos. Es decir, entonces el concepto evolutivo de especie, por eso lo ponemos aquí con negrita, es que este concepto evolutivo de especie define a la especie como una entidad compuesta de organismos que mantienen la identidad de otras entidades a través del tiempo y del espacio, y los cuales tienen su propio destino evolutivo y tendencias históricas. Si bien este concepto podría ser el más recomendable, es el menos usado. Entonces, la falta de consenso en la definición de especie representa un gran inconveniente en la biología de la conservación. Ha venido de alguna manera a ayudar o a tratar de establecer algún estatus taxonómico que fuera que tuviera, digamos, un uso más práctico y utilitario en términos de conservación, como es el concepto de subespecie. Y se definen a las subespecies como grupos de poblaciones dentro de una especie que comparten un rango geográfico o hábitat y que son distinguibles de otras subdivisiones de especies basándose en diferentes múltiples independientes y con una base genética. Entonces acá podemos ver el ejemplo de las subespecies de los orangutanes, el orangután de Sumatra y el orangután de Borneo. Entonces están inmersos en el mismo hábitat, pero cada uno vive en su isla, con lo cual no tienen posibilidad de aparearse, pero en caso de poder unirse, dejan descendencia fértil. Entonces tienen características morfológicas que los diferencian y pueden considerarse una especie distinta, pero si uno recurre al concepto biológico de especie, podría ser una especie, pero como dije, dejan descendencia fértil, pero que no avanza mucho más allá de la F2. Entonces genera toda una controversia si son especies o no. Pueden ser consideradas especies diferentes o no. Entonces, digamos, en auxilio de poder definir darle un estatus taxonómico para el manejo de estas poblaciones, se recurre al concepto de subespecie. Pero, ¿qué pasa si uno quisiera establecer conceptos o categorías taxonómicas superiores? Y bueno, acá otra vez entramos en un problema porque digamos, termina resultando también tanto o más arbitraria que como el tratar de definir una especie. Una definición que ha dado Weiss y Jones en 1999, ellos propusieron que las categorías taxonómicas superiores a especie, es decir, género, orden, familia, entonces, para este caso, para categorías superiores, taxonómicas superiores a especie, propusieron que estas categorías sean definidas desde el tiempo en que se separan del ancestro común y que ese tiempo transcurrido desde el ancestro a esos estados taxonómicos que estamos midiendo, que estamos tratando de establecer, sea datado mediante el reloj molecular. Y esta resulta ser una buena propuesta, pero que no es usado demasiado. Supongo que es en parte por la reticencia de los taxónomos más clásicos a usar datos genéticos. Pero, sin embargo, esta aproximación, dada esta por Weiss y John, podría ser de gran utilidad y ayudar a definir las prioridades de conservación basándose en el uso de información de diversidad del ADN. Pero además, para enturbiar aún más en la definición de especie, tenemos que considerar los procesos de hibridación e introgresión. Entonces, la tasa de hibridación e introgresión ha aumentado dramáticamente en todo el mundo debido al movimiento intencional e incidental de organismos y a las modificaciones de hábitat por parte de los hombres. Entonces, realmente es donde más se nota la acción casi indiscriminada del animal hombre,
los aspectos que contribuyen al aumento de la tasa de hibridación como resultado de la acción antropogénica son la introducción de plantas y animales, la fragmentación de las poblaciones y la modificación de hábitats. Entonces, pero además, digamos, la hibridación no es consecuencia de la acción del hombre, sino que también sabemos que la hibridación tiene un rol en el proceso evolutivo realmente muy importante y en particular en las plantas. Ustedes habrán estudiado seguramente en genética evolutiva el origen de muchas gramíneas y, digamos, y el por qué esas gramíneas son apomícticas, porque bueno, es como la salida evolutiva que encuentran debido a la producción de híbridos estériles. Entonces, bueno, mediante la poliploidía y resultan ser poliploides y mediante entonces la reproducción apomíctica resultan que logran establecerse como especie. Pero bueno, podemos organizar la hibridación entre el tipo 1, 2 y 3, donde tenemos entre estos tres primeros tipos son la hibridación natural, bueno, se pueden producir zonas híbridas, una natural introgresión, es decir, una retrocruza por alguno de los progenitores, o el originar un taxón híbrido. Mientras que la hibridación resultante de la acción del hombre, tenemos estos cuatro tipos identificados como 4, 5 y 6, donde podemos tener una hibridación sin introgresión o en esta nube o en esta masa nebulosa de híbridos, que como se define aquí, podemos tener hibridación con introgresión o zonas completamente híbridas y con una mezcla de diferentes especies. Entonces podemos ver la hibridación sin introgresión, como es el caso del caballo, la cruza del caballo por la burra, que origina la mula, o como también saben, en el caso de la cruza de la yegua por el burro, origina el burdégano. Pero también uno puede pensar antes de esto, de organizar estas cruzas de caballo por burra o yegua por burro, cómo conseguir una burra, que sería algo tan sencillo como encerrar a un burro en una habitación y esperar a que se aburra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sabemos que tanto la mula como el burdégano resultan estériles porque resulta con un claro problema en la formación de gametas, en sus meiosis, por la formación de trivalentes. Mientras que también podemos tener la hibridación con introgresión, como es el caso del lobo rojo que vimos, que era que si en el cuando se habían usado esto de los microsatélites y el ADN mitocondrial, donde se veían los haplotipos graficados que había una introgresión con el coyote, es decir, tenía mayoritariamente alelos de coyote y no así del lobo gris. Entonces, esta hibridación con introgresión, los híbridos son fértiles o pueden cruzarse con sus padres, originando poblaciones en las cuales todos los individuos son híbridos, variando el número de generaciones de retrocruza y de apareamiento entre esos híbridos. Ahora bien, ¿cómo podemos auxiliar desde la genética para resolver incertezas taxonómicas? Y veamos entonces el empleo de marcadores genéticos para delinear especies simpátricas. Los marcadores genéticos pueden ser usados para proveer una diagnosis definitiva del estatus taxonómico en poblaciones simpátricas. Las poblaciones simpátricas comparten la misma distribución geográfica y en concordancia con el concepto biológico de especie, las poblaciones simpátricas de la misma especie van a intercambiar alelos. Es decir, va a haber flujo génico entre esas diferentes poblaciones simpátricas. Pero que pueden mostrar adaptación local, es decir, pueden tener diferencias fenológicas o
qué es lo que suele pasar por ahí en plantas o en mamíferos pequeños, ¿no? Donde muestran adaptación local. Pero bueno, volviendo a esto, entonces siguiendo el concepto biológico de especie, las poblaciones simpátricas son aquellas que no ven interrumpido el flujo génico entre ellas. Entonces, si se interrumpiera el flujo génico entre ellas, o si mediante el uso de marcadores genéticos se detecta que no existe un intercambio de alelo entre esas poblaciones, entonces lo que estamos es en presencia de dos especies diferentes. Entonces, en la práctica, para que los marcadores moleculares eh, ayuden a detectar y a resolver incertezas taxonómicas, lo que necesitamos es emplear y analizar un gran número de loci. Entonces, veamos este ejemplo de un marsupial australiano pequeño. Realmente no encontré el nombre específico, el nombre de la especie, estaba el nombre en inglés, que son dos poblaciones simpátricas que, digamos, prácticamente no tienen diferencias, demasiadas diferencias, pero que en realidad no son dos poblaciones simpátricas, sino que deben ser consideradas como dos especies diferentes porque presentan aislamiento reproductivo y tienen diferencias en el número cromosómico y difieren en los alelos que portan para los 5 loci de aloenzimas que fueron analizados. Simplemente aparecía en la literatura como con el nombre en inglés, que tampoco tiene, no le encontré la traducción, y hablaba así como de canguro pequeño, son marsupiales chiquitos. Y si dos poblaciones simpátricas comparten alelos, entonces la hipótesis es que pertenecen a la misma especie, no puede ser rechazada. Es decir, al contrario de esto, que donde hay un flujo génico interrumpido, si el flujo génico no se interrumpiera, podemos considerar que son todos individuos de una misma especie. Si se estudian suficientes loci, entonces puede confirmarse que pertenecen a la misma especie. Y un ejemplo de esto son dos formas raras de un escarabajo coloreado en Nueva Zelanda, donde se determinó que pertenecen a la misma especie, basándose en loci de aloenzimas y en algunos caracteres morfológicos. Es decir, cuando se vio que el flujo génico entre las dos supuestas poblaciones pertenecientes a especies diferentes no se interrumpía, en realidad lo que se estaba en presencia de una gran población o una misma especie. Y así como los marcadores genéticos pueden ayudar a delinear especies simpátricas, entonces, como decía, así como pueden ayudar los marcadores genéticos a delinear especies simpátricas, también pueden hacerlo para delinear especies alopátricas. En este caso, el aislamiento físico entre las poblaciones alopátricas puede significar que las mismas no tengan posibilidad de cruzarse. Sin embargo, la esterilidad de los híbridos o la baja supervivencia, la baja eficacia biológica de esos híbridos podrían indicar especies separadas, especies diferentes. Por el contrario, si los híbridos fueran viables y fértiles durante muchas generaciones, eso indicaría que ambas poblaciones pertenecen a la misma especie. En especies amenazadas, las cruzas son impracticables, porque si los pocos individuos que quedan se los, se los maneja de manera equivocada, bueno, lo que vamos a hacer es acelerar el riesgo de extinción. Entonces, no podemos estar probando si deja o no descendencia, con lo cual el uso de marcadores moleculares colabora y mucho en la identificación de esas especies. En la práctica, se considera que dos poblaciones son diferentes especies si ellas están genéticamente diferenciadas. Y ahí volvemos a el ejemplo de los orangutanes de Borneo y de Sumatra. Cada cual está en su isla. Entonces, uno podría decir que tiene un buen ejemplo de una especie alopátrica. Y, sin embargo, bueno, ellos difieren en
orangután de Sumatra y el orangután de Borneo, difieren en los alelos que portan para los locis del ADN mitocondrial y del ADN nuclear. Y además presentan diferencias en una inversión pericéntrica, o sea, también presentan diferencias a nivel cromosómico. Y como ya les dije también, es que, bueno, si bien dejan híbridos, esos híbridos no prosperan más allá de la F2. Entonces ahí es otra vez la discusión, bueno, ¿se les puede asignar un estatus de subespecie o en realidad estamos en presencia de una especie alopátrica por la distribución en distintas islas? Y bueno, además de estas diferencias, era en cuanto también a los locis del ADN nuclear, que era esto que teníamos aquí el ejemplo, en este caso son locis de aloenzimas, y vemos que el orangután de Borneo lleva los alelos para la alelo A, la forma A de esa isoenzima, y el de Sumatra también, pero a su vez el de Sumatra tiene más alelos para ese locus, el B y el C. Entonces, siempre es digamos que desde la genética hay muchas maneras en las cuales se pueden aportar para resolver estos problemas taxonómicos y colaborar en una buena toma de decisiones. Porque en ausencia de datos de cruzamiento, la información más consistente va a ser la que se base en estudios cromosómicos o en la concordancia de una amplia variedad de datos que pueden incluir desde datos fenotípicos que abarquen datos morfológicos, de comportamiento, fenológicos, pero también datos genéticos que pueden considerarse también y manejarse como fenotípicos, como son las frecuencias alélicas, y esos datos genéticos van a ir desde los marcadores nucleares o desde el ADN mitocondrial. Ahora bien, estas diferencias entre las poblaciones, ¿cómo las medimos? Nosotros ya sabemos cómo la medimos, porque lo vimos en el curso de genética de poblaciones y lo vimos porque vimos el índice de Ney, es el índice de distancia de Ney, y vimos que era igual que la distancia genética de Ney se estimaba como menos logaritmo de la identidad de Ney. Incluso desarrollamos cómo calcular la identidad para luego obtener el cálculo de distancia y que eran valores que se complementaban. Entonces, y definimos también que el índice de distancia genética de Ney expresa la probabilidad de que dos alelos tomados al azar de dos subpoblaciones sean idénticos por estado en relación a la probabilidad de tomar dos alelos de la misma población y que también lo sean. Y cuán grande es la distancia genética para hacer especies diferentes. Bueno, vamos a tener distintos valores, ¿no? Bueno, y esos valores los vamos a tener desde, bueno, en este caso para LOCI de aloenzimas o para marcadores moleculares. Y aquí simplemente está graficado para distintas categorías, como las razas locales, subespecies o especies. Y vemos los rangos y vemos que tanto ni siquiera dentro de razas locales o subespecies o especies podemos encontrar un patrón que nos diga, bueno, una diferencia de X cantidad entre 0 y 0,5. Tampoco se me ocurre pensar en la escala de Wright para interpretar el valor de FST, donde uno puede establecer una escala. Bueno, en este caso no se puede establecer ninguna escala, de manera que esta asignación sería arbitraria e imprecisa. Y otra vez lo mismo, es decir, estas distancias funcionan bien cuando uno trabaja por debajo del nivel de especie, cuando uno trabaja a nivel de poblaciones. Entonces, si uno resuelve por alguna de las, en general, uno resuelve grupos monofiléticos y lo resuelve desde el cladismo, el estatus, el estatus taxonómico y el nivel de especie, luego las unidades de manejo y las estrategias de conservación se van a tomar por debajo de ese nivel de especie, manejando las poblaciones de esas especies.
Así que bueno, este tema nosotros lo vamos a completar, espero, la semana que viene con la charla por parte de un taxónomo que nos va a ayudar a pensar un poco más y a conocer un poco más acerca del valor de las buenas resoluciones taxonómicas para los estudios de conservación. Como siempre, terminamos con la bibliografía y como siempre también los mismos dos libros de cabecera que nos han acompañado en esta cursada, que son el Allendorf y el Frankham. En este caso hay un poco mezclado, está un poco mezclado. Esta última parte sí, lo de la definición, el delinear las especies alopátricas o simpátricas son del Frankham y lo otro es básicamente desde Allendorf. Y bueno, con esto damos por finalizada este tema, el desarrollo de esta unidad.